Hola, buen día, muy buenos días. Hoy vamos a seguir sobre el entramado vincular familiar y social, de cómo van afectando las pérdidas gestacionales en los distintos influyentes y en los distintos vínculos. Y para empezar lo vamos a hacer con la palabra de Dios en Mateo 2. Y vamos a ir al versículo 19, la vuelta de Egipto. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él, José, se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas: será llamado Nazareno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos en estos versículos, en la vuelta a Egipto, como el ángel del Señor se le aparece en sueños a José. Y muerto Herodes, muerto el mal, vuelven a la ciudad, ¿sí? Y se cumple el plan de salvación. En el libro una y otra vez hablo de que detrás de cada herida puede estar latiendo una misión, ¿sí? Y encomendamos todos estos videos a San José en este año, en que la misma Iglesia lo declara protector de la Iglesia, ¿sí? El año consagrado a San José. Entonces pedimos que Él guíe, ¿sí?, cada paso de estas historias traumáticas para que puedan ser transformadas en historias de sanación. José el Padre, José el varón justo, José el varón que supo soñar, que supo descansar porque confiaba en Dios. Entonces pedimos que el Señor siga sanando estas heridas profundas que dejan tantas huellas en la confianza, o sea, que generan tanta desconfianza. Y vamos a empezar hoy por el varón herido, ¿sí? Así que pidiendo la intercesión de San José, vamos a empezar con las heridas que deja el aborto en el varón. Mucho se habla de la mujer cuando se habla de las heridas post-aborto, pero el varón es padre, así como para que para una vida acontezca se necesita de la intervención del varón y de la mujer. Bueno, también quedan heridas en el varón, ¿sí? Trastornos neurovegetativos, en el sueño, en la alimentación, conductas de riesgo, ¿sí? Conductas de riesgo, deportes de riesgo, tabaquismo, alcoholismo, adicciones, motos, ¿no? Muchos empiezan a hacer viajes en moto y los ves por cornisas, contentos, sacándose la foto, empiezan a ver conductas autodestructivas, no tienen noción del peligro. Esta culpa y necesidad de autocastigo queda también muy grabada en el varón, principalmente en su vocación fundamental de proveedor y protector. Ya en la Biblia, capítulo 1 y 2 del Génesis, se muestra claramente la vocación del varón en su rol de protector y proveedor. Este varón que por distintas circunstancias, por no saber, por error, porque no lo dejaron intervenir, porque no lo dejaron actuar, por la razón que fuera, ¿sí?, que no pudo proteger a su mujer y a su hijo de la decisión del aborto, queda con secuelas que obviamente van a ser muy diferentes según el papel que haya tenido en el asunto. La impotencia de no haber podido ayudar a su mujer, de no haber podido proteger a su bebé, ¿sí? Las leyes tampoco amparan al varón que desea tener a su bebé. Esto va provocando una ruptura, una división, una grieta entre el varón y la mujer. Y vamos viendo en los últimos años los ismos, los machismos, los feminismos, la grieta, la división, cuando tanto varón como mujer están llamados a complementarse, a hacer ayuda mutua, ¿sí?, auxilio el uno para el otro. Se rompe esta relación de complementariedad, de amistad, de ayuda, de auxilio. Entra la división, la enemistad entre el varón y la mujer.
la culpa del sobreviviente afecta en gran medida al varón. Lo vemos muchas veces en el trabajo, ¿sí? La imposibilidad para el éxito. Hay veces que son personas brillantes, pero no pueden tener éxito en su trabajo. Otras veces vemos que se vuelcan al trabajo, los workaholic, y terminan siendo sumamente exitosos en el trabajo, pero tienen muchas dificultades en los vínculos, con la pareja, con los hijos, cómo relacionarse con los hijos. Empieza a haber sobreprotección, precisamente por el control, ¿sí? Por el miedo a que alguien les haga daño a sus hijos. Ellos no pudieron proteger, como hablábamos en videos anteriores, la concepción, el concepto de cuidado y de protección queda afectado. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo voy a hacer cuidado? La herida en la confianza que venimos hablando sábado a sábado. Y así podríamos seguir con muchas secuelas que pueden seguir afectando al varón, ¿sí? La gran diferencia con la mujer es que no lo llevó en su vientre. Entonces, cuando este duelo perinatal depende, ¿sí?, muchísimo de la relación que tenga este varón con esta mujer, porque a través de ella también va a necesitar hacer el duelo por este bebé perdido, ¿sí? En el varón es mucho más difícil de realizar, ya que al no haberlo llevado en su propio cuerpo, el vínculo obviamente es de una manera diferente a la mujer, y por otro lado la cultura, lo querramos o no, sigue teniendo un tinte machista con respecto al varón y la vinculación con su hijo. Y el varón no tiene culturalmente permitido el llorar, el sufrir, el sensibilizarse, el estar triste. Entonces muchas veces lo expresan con la ira, ¿sí? Todas esas tristezas y dolores que no pueden elaborar lo manifiestan a través de la ira y de la violencia. Ni se les ocurre pedir ayuda, no tienen ni idea que pueden llegar a necesitar ayuda para esto. Entonces, si lo llegan a hacer, seguramente muchas veces es a través de la mujer, para ayudar a la mujer, ¿sí? ¿Quiénes otros pueden sufrir esta culpa del sobreviviente? Los hijos nacidos en las parejas donde hubo abortos. Se habla de estadísticas en muchos libros sobre esta temática y se cree que hoy en día hay más de 60 millones de abortos por año. Si a eso le sumamos, ¿sí?, que esos bebitos abortados han sido abortados en el cuerpo de una mujer, de una mamá, y que también se necesitó de un papá, ahí ya tendríamos 120 millones de personas afectadas por estos 60 millones de abortos. Llegamos a 180 rápidamente. Millones. Personas, no números, no estadísticas. Personas, seres humanos. Si esas personas han tenido ya hijos nacidos o van a tener hijos nacidos, tenemos que sumarle a los hermanos de estos niños abortados. Esa mamá y ese papá que han pasado por un aborto tienen padres, ambos, ¿sí? Con lo cual ya hay que multiplicar por 4 para los abuelos. Y así podríamos seguir. Si sumamos a los influyentes, a los que aconsejaron el aborto, a los que trajeron la pastilla, al médico que hizo el aborto, a la amiga que aconsejó, a la enfermera que ayudó, la cultura, los medios, los reporteros, los periodistas, los educadores, los que crean opinión pública. Millones y millones y millones de personas afectadas por año por el drama de la muerte, y de la muerte del más inocente, del más pequeño, del más frágil, del más indefenso. Por eso se habla de procesos de deshumanización. Philip Ney lo compara con el proceso que se hace en la guerra, donde para matar al otro hay que pasar por un proceso de deshumanización. Al otro, al que se mata en la guerra, en el ejército, se entrena a los militares para poder matar. Si no, nadie puede matar, porque está el instinto de preservación, de supervivencia, el primero de los instintos que tenemos todos los seres humanos. Para matar hay que romper esa barrera contra la agresión instintiva y natural
que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Hay que quebrarla. Por eso Philip Ney lo denomina el ciclo de deshumanización. El tema acá es que no es la guerra, es el más íntimo, el más cercano, en el propio cuerpo. Y no es un enemigo, es el propio hijo, ¿sí? El más indefenso, el más vulnerable, un bebé, un embrión, un feto, según en qué estadio estemos de la gestación, ¿sí? Con lo cual este trauma puede llegar a ser muy doloroso, ¿sí? Desbloquearlo es necesario para su sanación. Como seguíamos diciendo, los hermanos nacidos en estas familias también pueden atravesar la culpa del sobreviviente, ¿sí? Cuya característica principal es la culpa por estar vivos. ¿Qué debo hacer para permanecer deseado? Si mi hermano no nació y yo sí, porque fui deseada, porque fui esperada, porque fui buscada y mi hermano no, ¿qué debo hacer para permanecer siendo deseada? Cualquier cosa que haga puede llegar a ser de vida o muerte. Los conceptos de protección, de cuidado y de autoridad quedan muy trastocados. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar? ¿Quién puede cuidar y quién no? ¿Sí? Muchos niños en la clínica, cuando se les piden dibujos sobre las familias, hacen un hijo más, 2 hijos más, 3 más, hermanos más, y es porque los niños intuyen. Los niños nacen con una intuición muy pura, así como el niño se da cuenta antes que otros cuando mamá quedó embarazada. Bueno, también intuyen cuando falta alguien en la familia. Y si esto que intuyen no coincide con lo que le dicen, se pueden generar síndromes confusionales, pensamiento confusional, ¿sí? Y el niño termina viviendo en peligro, en una incertidumbre. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pánico a equivocarse, perfeccionismos, hiperexigencia, ¿sí? Mucho miedo y se vive en peligro, en la propia casa, en alerta. Por eso estos trastornos de ansiedad pueden llegar a ser cada vez más fuertes dependiendo la red, ¿sí? Los recursos, los talentos personales, familiares, ¿sí? Los hijos de estos sobrevivientes también pueden padecer secuelas propias del primer vínculo de apego ansioso. Estos padres que han quedado lastimados en su maternidad y paternidad, en su identidad masculina y femenina, bueno, después pueden desarrollar un vínculo ansioso. El primer apego fundamental para la constitución del niño, si está enmarcado de estas heridas de muerte no elaboradas, pueden volverse complicadas, ¿sí? ¿Quiénes sufren? La científica australiana Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina en el año 2009, hace todo un trabajo sobre la telomerasa, el ADN, un trabajo biológico muy interesante. Desarrolla una breve síntesis en la página 184 del libro, donde ella habla de cómo queda vulnerabilizado el ADN en las personas que han sufrido violencia desde el vientre materno, ¿sí? Esto toca también a los que han sufrido intento de aborto y ha sido fallido. Muchas veces las personas intentan abortar y no lo logran, continúan con el embarazo. Y bueno, estas heridas de rechazo muy profundas quedan selladas en el cuerpo, en la matriz, necesitan sanación. Entonces, intento fallido de aborto es uno de los que sufren, ¿sí? Estas secuelas del síndrome del sobreviviente. Después pongo por múltiples circunstancias y ahí entran varias circunstancias. Por ejemplo, cuando no tuvo dinero para hacer el aborto, ¿sí? Muchas personas después fracasan constantemente en sus trabajos, en lo laboral, aunque sean muy inteligentes, muy talentosos, no logran hacer dinero porque quedó inconscientemente asociado, ¿sí? La falta de dinero como causal para sobrevivir. Si la mamá hubiera tenido el dinero, lo hubiera abortado. Por falta de dinero, siguió la vida de ese bebé. Queda mal asociada la pobreza económica con la supervivencia.
Entonces llegar a tener dinero puede ser causal de muerte, por ejemplo. Y así podemos desarrollar varios causales, múltiples circunstancias por las cuales no llegó a terminar el aborto, que puede quedar ahí como una distorsión cognitiva para permanecer con vida. Bueno, por discapacidad, ¿sí? Cuántas personas con síndrome de Down o distintas tipologías, distintas enfermedades y trastornos que hoy ya se van detectando desde el embarazo pueden ser revertidos, gracias a Dios, y otras veces los padres deciden entonces que no, ¿sí? Que no. Bueno, en el libro vamos desarrollando las secuelas en cada uno de ellos. Por embarazo gemelar o más, ¿sí? Muchas veces el mellizo muere en el vientre materno naturalmente, espontáneamente, otras veces por abortos provocados que lleva solo la vida de uno y el otro bebé sigue. Bueno, ya sea espontáneo o provocado, el bebé que sigue con vida ha sufrido la muerte de su propio hermano en el mismo lugar de gestación. Entonces queda este síndrome del sobreviviente, la culpa, lo que debo pagar por existir, por sobrevivir. Nada de lo que haga puede llegar a pagar el precio de la vida de mi hermano, ¿sí? No hay dinero, no hay actividad, hiperactividad que logre compensar el precio de estar vivo. Por trabajo mortal nos referíamos a los que trabajan, ¿sí? Haciendo abortos de alguna u otra manera o influyéndolos, ¿sí? Quedan secuelas. De hecho, en los países desarrollados, donde la ley del aborto está aprobada hace muchos años, bueno, ya hay talleres de burnout para los profesionales que trabajan haciendo abortos, porque ya está muy comprobado las secuelas que les deja en lo vincular, en lo cognitivo, en lo social y en lo físico también, claramente. Van quedando heridas profundas en las familias. Ya hablamos un poquito de los hijos nacidos, ¿no? Muchos dicen, me hubiera gustado tener un hermano mayor, yo siento la presencia de un hermano. Bueno, esto de la intuición que no corroborada genera tanta confusión. También enfermedades y trastornos. Muchas veces vemos en la psicogenealogía como mucha infertilidad, muchos trastornos, muchas malformaciones, trastornos en la sexualidad también, porque la sexualidad está totalmente unida a la vida y a la procreación. Entonces mucha frigidez, mucha impotencia y trastornos sexuales, como decía recién, y hasta malformaciones pueden tener que ver con abortos pasados en las familias. Entonces es necesario desmenuzar estos traumas intergeneracionalmente, ¿sí? Los abuelos también sufren, más aún cuando fueron ellos mismos los que han presionado, ¿sí?, el aborto de un nieto. Sabemos que la eutanasia en muchos países es la ley que sigue a la del aborto y están lamentablemente muy conectadas. La vida en todas sus etapas necesita ser cuidada. Cuando una vida se descartó porque era inadecuada, inesperada, inoportuna, ¿sí?, genera graves contradicciones, ¿sí? Porque sabemos que la vida siempre es don de Dios. Puede haber motivaciones, puede haber situaciones inadecuadas que parezcan inoportunas, hasta malas, ¿sí? Motivaciones y situaciones malas. Pero la vida nunca jamás es inoportuna, nunca jamás es inadecuada. La vida siempre es vida, don, irrepetible, sagrada y no posible de ser manipulada, aunque lo sea. Toda vida es sagrada. Entonces, cuando se ha descartado una vida, mal asociándola con lo inadecuado, ¿qué pasa después cuando esos abuelos mayores, su vida se vuelva inadecuada, inoportuna, molesta, desagradable, ¿sí? ¿Cuántos abuelos que han mandado a abortar a sus nietos sin tener conciencia, por error,
por presión, aún creyendo que hacían el bien y lo mejor para sus hijos, para que estudie, para que trabaje, para que sea alguien en la vida, ¿no? Con la mayor nobleza, con la mejor de las intenciones. Con la mejor de las intenciones muchas veces podemos cometer errores gravísimos, ¿sí? Y después cuando estos abuelos crecen y se vuelven mayores, temen volverse inoportunos, volverse una molestia, volverse una carga para sus hijos. Muchos llegan al final de la vida con fase de negación. Muchas veces, gracias a Dios, esto se activa, se abre y pueden atravesar sus procesos de sanación aún siendo grandes. Hay veces que por el nacimiento de un nuevo nieto, hay veces que por un duelo, por un nuevo duelo, por una situación límite, por una enfermedad. Esto se abre y pueden tener la gran oportunidad de pedir perdón, de iluminar su conciencia, de despertar su conciencia, de sanar y principalmente de perdonarse y de pedir perdón. Y otras de perdonar. Viene a mi memoria Beatriz, una persona que ya falleció. Ella había estado 45 años encerrada, muy fóbica, aislada. Había pasado por un aborto y después se encerró, se peleó con esa pareja, nunca más tuvo amigos ni pareja, se dedicó a ir del trabajo a su departamento, le decían la típica solterona. Su vida fue muy triste, del trabajo al departamento, y cuando contrajo un cáncer muy cruento, después de casi 50 años, por esas cosas de Dios, una persona la llama y cuando la escucha que estaba con cáncer y demás, le dice si quiere que vaya un sacerdote a llevarle la Eucaristía, y le cuenta que hacía años que no iba a misa, ni se confesaba, ni nada. Este sacerdote fue a visitarla y habló con ella y supo darse cuenta que había algo más, y le preguntó muy delicadamente si alguna vez había tenido algún embarazo. Y ahí empezó ella, después de casi 50 años, a contar su historia borrada por tantos años. Lloró mucho, pero descargó una mochila de 500 kilos, ¿sí? Este sacerdote la pudo consolar. Ella pudo recibir el perdón y recibió una paz tan grande como nunca jamás en su vida había experimentado. Después me llamó por teléfono y hablamos solamente 2 veces, porque al poco tiempo ella murió. Pero en esas 2 veces que hablamos, ella empezó a leer la Biblia y dice: cada palabra me penetra, quiero conocer a este Dios. ¿Quién es este Dios que puede perdonar hasta este pecado? ¿Sí? Ella no tenía conciencia de lo que había hecho, pero sí sufrió las secuelas posteriormente, con creces, y pudo hacer lo más difícil de todos, porque Dios perdona siempre, lo dice una y otra vez en su palabra. Dios perdona siempre el corazón arrepentido. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás, como veremos en el próximo video. Beatriz pudo perdonarse, pudo perdonar a esta pareja que la abandonó y la presionó a abortar, pudo recibir el perdón de Dios y pudo experimentar por primera vez en su vida lo que era ser profundamente amada. Se enamoró absolutamente de Dios y este amor empezó a sanar su vida. Ella murió al poquito tiempo, pero murió con una sonrisa imposible de describir. Y sé que al día de hoy sigue intercediendo por este ministerio de sanación y para cada una de las personas que atraviesan estas heridas. Ella, como el buen ladrón, lo descubrió en el último tramo de su vida. Sé que intercede para que muchos lo descubran cuanto antes y puedan recibir muy rápidamente el perdón. Bueno, historias de vida, restauradores de ruinas, como lo llamo yo. Testimonios de esperanza, de fortaleza y de esperanza. Porque la luz del perdón, de la sanación, siempre brilla en la verdad, ¿sí?
condición para que opere la gracia. Bueno, la culpa, uno de los síntomas fundamentales, la falta de confianza, que ya hablamos bastante, no solo en este video, sino en tantos, las heridas en la confianza, el sentimiento de rechazo, el secreto, la mentira, la confusión, ¿sí? Cuando no se habla la verdad, cuando se miente y se desmiente, cuando se reniega lo que ha sucedido, ¿sí? Genera mucha confusión, cadenas de enfermedad. Muchos testimonios van acompañando cada parte del libro. Cadenas de enfermedad, porque la sexualidad, la vida y la familia están totalmente unidos, ¿sí? El aborto hiere la sociedad. Bueno, para terminar este video, quiero darles las gracias por permitirme hablar sobre estos temas de los que no se habla. Ese es el llamado y la misión, porque fui viendo que a medida que las personas empiezan a asumir sus dolores bloqueados por tantos años, empieza una nueva etapa, una nueva vida. Y ahora en el próximo video nos vamos a adentrar en esta sanación preciosa y maravillosa que trae el perdón. Así que los espero el próximo sábado para compartir el último videíto ya sobre el perdón y la gracia, la vida en la gracia. Un abrazo y buena semana. Iluminando heridas profundas. Un camino de sanación y misión. Una invitación a sumergirnos en un proceso de restauración personal y familiar.